Queridos hermanos, muy buenas noches. Como cada sábado, iniciamos en este mismo instante el programa de la próxima dimensión. Este sábado yo no sabía muy bien cómo titular el programa. Sabía lo que quería que llegase a vuestros corazones, a vuestra mente, pero no sabía yo mucho el modo en cómo titular el programa de esta semana. Al final terminé poniendo el título de una película que seguramente todos hayáis visto, y es Mi vida en otra vida, o sea, nuestras vidas en otras vidas. Es una cuestión muy interesante para todos nosotros el poder acercarnos a esa realidad de la reencarnación. Y digo, es una cuestión muy importante porque muchas veces nosotros hemos oído decir a personas con una formación importante en el terreno de las ciencias que no existen investigaciones científicas que demuestren el hecho de la reencarnación. Nosotros tenemos que decir que esto no es así. Existen investigaciones científicas en torno a la reencarnación, sin duda. Uno de los científicos que más ha investigado o que ha dedicado gran parte de su vida a estas investigaciones, tenemos que decir que es el estadounidense, profesor además que fue de la Universidad de Virginia, el doctor Ian Stevenson. Este hombre estudió unos 2.600 casos que aparecen en el último de sus libros y que invito a todos a leer. Ahí aparecen todos estos casos, los 2.600 casos que estudia en este libro, aparecen relacionados con marcas de nacimiento y defectos congénitos relacionados, sin duda alguna, con el tipo de muerte de la vida anterior. También tenemos otro investigador, que aunque menos conocido en España, en el ambiente espírita español sí que es conocido, y es el doctor Hernani Guimaraes Andrade. Este hombre estudió 75 casos
al menos, estudió muchos más, pero 75 casos en los que se realizó una investigación exhaustiva y que aparecen también en el libro suyo que creo que se titulaba Reencarnación en el Brasil. Por lo tanto, no podemos decir que no existen estudios serios sobre la reencarnación, que no existen investigaciones. Claro que existen, pero creemos, o es al menos mi opinión, que del mismo modo que existen investigaciones serias, muy serias, sobre la reencarnación, existen grandes intereses que impiden que la ciencia siga investigando de un modo generalizado estas cuestiones, porque a cualquiera que hablemos llama la atención poderosamente que estos casos que han estudiado estos científicos sean unas investigaciones que no se sigan por parte de muchísimos más científicos. Entonces, esto solo puede ser causa, aquello que nos decía Allan Kardec en la pregunta 798 del libro de los espíritus, que decía que el espiritismo luchará más contra los intereses que contra la falta de convicción. Y esto creemos que ocurre también, sin duda alguna, en relación a las investigaciones sobre la reencarnación. Sin más, vamos a pasar al programa, al inicio del programa, que siempre hacemos, como bien sabéis, con una oración, como se inician todos y cada uno de los actos espíritas. Para ello os voy a pedir, como siempre, que cerremos los ojos y elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, Señor, en esta noche te queremos agradecer la oportunidad que de ti recibimos para la realización de este programa y para que llegue a todos aquellos hermanos y hermanas que están buscando respuesta a las cuestiones, a las preguntas que desde siempre nos hemos realizado. Pedirte del mismo modo por todos aquellos hermanos nuestros que abandonaron el plano físico durante esta semana y que aún abandonarán muchos otros a lo largo de todo este fin de semana y la semana que entra. Para todos ellos, Señor, rogamos una entrada en el mundo espiritual lo más serena posible, comprendiendo, Señor, que existe límite a este deseo nuestro y son los propios merecimientos del espíritu que retorna a la patria espiritual. No queremos con ello quebrantar la ley, Señor, tan solo envolver con nuestros fluidos más amorosos de los que somos capaces aquellas almas que vuelven al mundo espiritual, especialmente aquellos hermanos y hermanas que lo hacen en las peores condiciones,
para que de algún modo podamos calmarlos y ayudarlos. Así sea. Muchas veces a lo largo de este tiempo en que yo conocí el espiritismo y dediqué todo y vengo dedicando todo mi tiempo libre a su difusión y divulgación, muchas personas, muchos hermanos me han preguntado, ¿es posible ayudar a aquellos que parten para el plano espiritual? Y claro que es posible, pero teniendo en cuenta que nuestras oraciones están destinadas a ayudar en todo lo posible a esos seres que parten para el plano espiritual. Pero nosotros, ni nadie, puede quebrantar la ley. Entonces, el límite, como es lógico y natural, que tendrán los efectos de nuestras oraciones, será aquel que se deriva de los pasos o de los caminos que ha seguido el alma que retorna al plano espiritual en la vida física. Con todo, cualquier oración emitida desde el corazón es escuchada y es oída en el plano espiritual y en el límite, insisto, en que nosotros mismos nos colocamos eligiendo, determinando a lo largo de toda nuestra vida, ahí poca cosa podemos hacer. Me voy a explicar. No podemos cambiar las elecciones que ha hecho uno de nuestros hermanos o que hemos hecho nosotros mismos, pero podemos aliviar del mismo modo que alguien que se corta un dedo, con solo hacerle así no podemos eliminar esa herida, pero podemos limpiarla, podemos ponerle un apósito, un esparadrapo para contribuir a su cura. Ahí esa, por así decirlo, sería la función de nuestra oración por aquellos que se van evitando en lo posible, en la medida de lo posible, porque no siempre es posible, evitando, como digo, en la medida de lo posible, sentimientos desesperados que son percibidos de modo natural por estos seres amados nuestros que parten. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de esta noche. Como os decía antes, existen pues investigaciones muy serias que se han interesado por la verificación de la reencarnación. Existen esos estudios muy serios y llama muchísimo la atención, queridos hermanos, el hecho de que por parte mucho más generalizada de los miembros que forman parte del estamento científico en nuestro mundo, no esté mucho más extendido esta investigación sobre casos de la reencarnación, porque cuando en cualquier otro tema, la ciencia, algún científico descubre evidencias de una cosa, vemos que son multitudes de científicos los que
se dan prisa en verificar a través del estudio, de la repetición de esos fenómenos, de la repetición del estudio de esos fenómenos, si en verdad se repiten y se constatan. Pero esto no ocurre con respecto a la reencarnación. Con respecto a la reencarnación tenemos científicos muy serios que han estudiado casos y en los cuales se repiten las señales de esa vida anterior, pero no vemos que otros miembros, por así decirlo, en masa de la comunidad científica se den prisa en verificar siquiera si eso es verdad o mentira. Simplemente lo niegan y diciendo que la ciencia no ha encontrado ninguna prueba a la reencarnación. Miente. Esto es una mentira. No es verdad. Hay investigaciones muy serias, hechas por científicos muy serios y que evidencian pruebas en las que la conclusión final es que todo apunta a que la reencarnación sea la única explicación posible para todos esos casos que ellos han estudiado. No dicen que la reencarnación está probado que existe, no. Estos científicos, el caso de Ian Stevenson, afirman que la única explicación posible para todos estos casos que él ha investigado, que él ha estudiado, es la idea de la reencarnación. Allan Kardec no vino a traer nada nuevo sobre la idea de la reencarnación. La idea de la reencarnación ya existía desde la más remota antigüedad. En las religiones orientales aparece continua y constantemente. La novedad tal vez que introduce para mí, según mi opinión, Allan Kardec, es que Allan Kardec sienta los principios o las leyes exactas que rigen la reencarnación. Porque si nosotros nos molestamos un poco y revisamos el concepto de reencarnación de las religiones orientales, encontramos que incluso creen nuestros hermanos orientales que podemos volver en la condición, en otra vida, podemos volver en la condición de un animal. Esto se conoce con el nombre de metempsicosis. Y Allan Kardec precisamente niega, a través de las preguntas que le hace a los espíritus superiores, estos espíritus superiores aclaran que el espíritu nunca puede retrogradar, que no puede involucionar. A mucho, a lo sumo, se estanca. ¿Y cuándo se estanca el espíritu? Pues cuando nos empeñamos en repetir los mismos errores de modo secular en distintas vidas. A menudo repetimos las mismas faltas, los mismos errores. Cuando decimos errores y faltas en la terminología espírita, es lo mismo que en otras religiones llaman pecados, solo que en el espiritismo los espíritus superiores nunca hablaron de pecados a Allan Kardec. Siempre han hablado de errores. Dentro del ejercicio de nuestro libre arbitrio, el espíritu hace elecciones cada día, hacemos elecciones a cada momento. Cuando esas elecciones son erradas, entonces venimos a caer en conductas alejadas y fuera de la ley de Dios. Y esas conductas erradas y alejadas de la ley de Dios, a veces las repetimos de modo secular, y ahí no es que vayamos a involucionar. Repetimos, no existe la involución. Simplemente el espíritu se estaciona hasta que
quiera dejar de repetir esos errores o esas conductas poco acertadas o nada acertadas dentro de la ley de Dios. Por lo tanto, para mí, Allan Kardec no viene a descubrir la idea de la reencarnación. Esta ya existía en la humanidad, pero sí la coloca a través de su investigación y de las informaciones que recibe de los espíritus superiores, la coloca en el exacto lugar que le corresponde, eliminando, por ejemplo, de ella la cuestión de la metempsicosis, que a mí, pues, efectivamente, yo a lo largo de mi vida conocí el espiritismo tardíamente, como bien sabéis, ya lo he dicho muchas veces, y, por ejemplo, a las religiones budistas o hinduistas, yo siempre colocaba el mismo cuestionamiento. ¿Cómo es posible que alguien que ha llegado a poseer un cráneo como tenemos los seres humanos y un cerebro como tenemos los seres humanos pueda en una sola existencia involucionar, volver hacia atrás hasta dar, por ejemplo, con el cerebro que pueda tener un animal? Cuando a la viceversa, para evolucionar, lo sabemos por la evolución de las especies del doctor Charles Darwin, ha llevado cientos de miles de millones de no se sabe ni qué años. Entonces, ¿cómo el proceso a la inversa se puede realizar en una sola vida? Esto evidentemente es imposible, y yo precisamente no creía la cuestión de la reencarnación por este motivo, porque la idea de la metempsicosis entraba en contradicción con lo que ha descubierto la ciencia hasta el momento. Entonces, por eso yo, la verdad, la cuestión de la reencarnación la había desechado, porque por esa cuestión de que podíamos retornar en la condición de un animal, cuestión que ya la ciencia había dicho que era imposible. Entonces, por eso digo que Allan Kardec viene a sentar la reencarnación dentro de las propias bases que la regulan y que la rigen. A través también de esa investigación que realiza Allan Kardec y que refleja en la codificación espírita, también pudo saber que el espíritu, cuanto menos tiempo está en la erraticidad, más se recuerda de la vida anterior. Me voy a explicar. Se entiende que un espíritu está en la erraticidad entre vida y vida. No es que ande errante en el sentido que nosotros, que tiene el término errante, espíritu errante para el común de las personas. En el espiritismo, un espíritu errante es todo espíritu mientras está en el periodo de entrevidas, es decir, cuando desencarna hasta que reencarna de nuevo, es un espíritu errante. Pues bien, lo que sí se ha llegado a saber y que han realizado todos estos investigadores como Ian Spinson y Hernani y muchos otros científicos, es que todos estos casos que son niños que recuerdan la vida anterior perfectamente, que dan datos y que investigados esos datos resultan ciertos, el periodo ese es muy corto, y cuanto más corto es, cuanto menos tiempo tarda en reencarnar de nuevo ese espíritu, más detalles recuerda de la vida anterior. Ahora bien, el mecanismo del por qué eso ocurre, eso no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque la ciencia no estudia precisamente estas cuestiones.
Una gran parte de la comunidad científica rechaza la inmortalidad del alma, incluso rechaza la existencia del alma, tiene un concepto del alma totalmente materialista, en el cual el alma es el resultado, sería resultado de la vida orgánica, y cesada la vida orgánica, el alma deja de existir. Ese es el concepto materialista que tienen muchos científicos de nuestra era. También hay que decir que muchísimos más tienen el concepto del alma inmortal. Pero claro, si no se acepta la idea de ese alma inmortal, ¿cómo van a aceptar la idea de la reencarnación? Para comprender la reencarnación hay que aceptar la idea de que existe un ser dentro de cada uno de nosotros que es inmortal y que vive muchísimas existencias. Todos vamos, informan los espíritus superiores Allan Kardec, que todos vamos desde el átomo hasta el ángel. Ahora bien, el tiempo en que empleamos en llegar a ángeles, eso lo determinamos cada uno de nosotros, porque esto dependerá, no hay un número de vidas para llegar a ser a la angelitud, no hay un número determinado de vidas. El número de vidas lo determinamos cada uno de nosotros con la necesidad que tenemos de reencarnar tantas y cuantas veces sean necesarias hasta que lleguemos a la angelitud. Por lo tanto, el número de vidas que vamos a vivir cada uno de nosotros lo determinamos nosotros en nuestro día a día. Cuanto más cumplamos la ley de Dios, cuanto más recto caminemos, cuanto más pese en nuestra vida ese amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, antes llegaremos a la angelitud, que duda cabe. Por ello, no existe un número determinado de existencias. Entonces, esta falta de estudio por parte de la comunidad científica, de continuar esos estudios que realizó Ian Stevenson, que realizó Hernani Guimaraes y tantos otros científicos de la comunidad internacional, esa falta de continuidad es la causante de que ignoremos cuál es el mecanismo o los mecanismos que funcionan para que podamos entender el por qué cuanto menos tiempo está en la erraticidad un espíritu, más recuerda. Pero esto ha sido encontrado, como digo, es una ley y ha sido hallada tanto por Hernani Guimaraes Andrade como cuanto por el doctor Ian Stevenson. Por lo tanto, la comunidad científica tendrá que mudar, tendrá que cambiar los paradigmas de los que parte para su investigación. Lo que está claro es que quien tiene los prejuicios es la propia individualidad, el científico, la personalidad individual de los científicos. La ciencia no tiene ningún perjuicio. La ciencia estudia, no emite ninguna conclusión anticipada. Estudia, investiga, aplica el método científico a esa investigación y luego emite sus conclusiones. Por lo tanto, todos aquellos científicos que dicen que la ciencia no admite, están mintiendo. La ciencia ni admite ni no admite nada. La ciencia investiga y luego emite las conclusiones de esa investigación. E insisto, tenemos conclusiones emitidas por científicos serios que han realizado investigaciones muy serias, que nada se les puede achacar de fraudulento, que insisten, que concluyen
tras estudiar miles de casos, como es el doctor Ian Stevenson, que la única explicación posible para esos recuerdos de criaturas infantiles y juveniles es la reencarnación. Pero claro, hay otros muchos casos, queridos hermanos, en que no recordamos nada, en que hay un absoluto olvido del pasado. Y entonces, claro, muchos de nuestros hermanos dicen, bueno, ¿y para qué se olvida el pasado? ¿No sería más fácil recordarlo y así poder cambiar? Eso no es tan fácil, queridos míos, eso no es tan fácil. Vayamos a una comparación en la vida diaria. Entre dos amigos, uno de ellos está confesando a otra persona, le dice que en verdad él ya no quiere seguir siendo amigo de la otra persona porque ha observado tal o cual cosa. Claro, la otra persona que lo oye le aconseja con muy buen criterio que hable con él y se lo diga directamente, que es lo mejor. Pero es las casualidades de la vida que el amigo lo está escuchando. Y claro, dice, si se lo digo que lo he escuchado todo, lo voy a meter en un apuro, no va a hablar, le va a dar vergüenza. Y si me callo, pues estoy faltando a la verdad. Ahí se ve cómo cuando conocemos toda la extensión de unos hechos, se coarta nuestra libertad ya para hablar. Es decir, si nosotros pensamos decirle algo a alguien, confesarle una cosa a un ser querido o a un amigo y sabemos de repente que ese ser ya lo sabe, ya nos quedamos como cortados. Esto mismo, esta misma situación que apenas tiene importancia en la vida real, sin embargo, sería lo mismo aplicada a otras vidas. Si nosotros recordásemos exactamente lo que hemos hecho en la vida anterior, claro, si hubiésemos sido unas personas muy virtuosas, que hubiesen seguido la ley de Dios y que no hubiesen hecho nada mal a nadie, pues sería estupendo. Pero nosotros ya sabemos a estas alturas que todos los espíritus que estamos en la Tierra, adscritos a la psicosfera de la Tierra, tanto encarnados cuanto desencarnados, somos espíritus con una multitud de inferioridad comportamental. Quiere decir esto que somos espíritus muy errados. Por lo tanto, como no hay involución, lo máximo que podemos es estacionarnos evolutivamente, y lo normal es que siempre avancemos un pasito más, siempre vamos a ser mejores en la vida posterior que en la precedente. Entonces, si recordamos, la memoria no es selectiva. Esto creo que es comprensible, no estamos diciendo nada raro. Alguien que tiene amnesia no se acuerda de nada. Nosotros, como no tenemos amnesia, lo recordamos, pero igual recordamos las cosas buenas como las cosas malas. Esto creo que no es nada raro reconocer esta cuestión. Entonces, con la memoria de otras vidas, sucedería 3/4 de lo mismo.
Es decir, no solo recordaríamos lo bueno, sino lo malo. Pero solo recordar lo malo nos haría muy infelices. Solo recordar lo bueno nos haría orgullosos y vanidosos. Fíjate, yo he sido, no sé, el comendador de Ocaña, por ejemplo, ¿no? No sé quién era ese señor, pero bueno, imaginemos ya, fíjate, ya en el siglo XII era comendador. Fíjate que el orgullo y la vanidad. Si por el contrario hubiésemos sido unos grandes criminales, pues nos haría muy infelices y sobre todo nos desanimaría mucho saber cuántas situaciones tenemos que reparar, saber cuántas veces faltamos a la ley de Dios y que tendremos que repararlas. Entonces, si Dios permite el olvido en su infinita sabiduría, yo creo que es más inteligente, aunque a poco que se reflexione sobre este tema, si Allan Kardec colocó en el primer capítulo del Libro de los Espíritus la cuestión de que Dios era la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Yo no sé si después de decir que Dios es la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, tenemos derecho, nosotros, criaturas muy erradas todavía, a intentar enmendarle la plana a Dios nuestro Padre. Es decir, a nosotros nos parece que el olvido no es necesario. Y sin embargo a Dios sí le parece necesario. ¿Quién tendrá más razón, nosotros o Dios? Hombre, yo creo que el que hizo todo este universo sabe un montón, porque nosotros todavía estamos estudiando nuestro pequeño mundo, que es como un punto, como un grano de arena. Nuestro mundo, al universo entero, tal vez sea incluso menos que un grano de arena a todo el globo terráqueo que nosotros ocupamos. Entonces, seamos honestos, seamos sinceros y, hombre, si usted no cree en Dios, pues es comprensible que le cueste entenderlo. Pero si usted se dice creyente, si usted cree en Dios, sea honesto y reconozca que la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, que así lo definen los espíritus superiores, a preguntas de Allan Kardec, tiene sabias decisiones. Y si él ha decidido que lo olvidemos, es porque nada no nos beneficiaría en absoluto. Nosotros, ¿qué decimos cuando una persona está muy apesadumbrada con algo que ha hecho en el pasado? ¿Qué le decimos para que empiece de nuevo, para animarle, para darle esperanzas? Usted, yo, cualquiera, ¿qué le dice? Olvídate del pasado, olvídate, deja eso ya, olvídate. Parte de nuevo, empieza de nuevo. Cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, decimos. Nosotros decimos esto. Y sin embargo, intentamos enmendarle la plana a Dios nuestro Padre porque borrón y cuenta nueva. Y nosotros lo hacemos a cada día. Cuando vemos una persona muy triste, muy desesperada, con una gran culpabilidad, con un gran remordimiento por algo que ha hecho en el pasado, nosotros mismos le decimos, olvídate de eso ya está, no puedes hacer nada. Parte de nuevo, empieza de nuevo, borra todo y olvídate. Nosotros estamos también pidiéndole que olvide. Porque ¿qué va a pasar si lo recuerda continuamente? ¿Qué pasaría? ¿Esa persona podría empezar de nuevo? No. Aparece esto, hermanos, hasta en el Antiguo Testamento. La parábola de Lot, de la mujer de Lot, no es otra cosa. Cuando Jehová pide, Yahvé pide a Lot
que no mire hacia atrás ni él ni su mujer, porque si no se convertirían en estatuas de sal. Y Lot no miró, pero su esposa sí, y se convirtió en una estatua de sal. Eso es como las parábolas de Jesús. Eso tiene una enseñanza escondida. ¿Cuál enseñanza? Muy simple. La persona que está recordando continuamente el pasado y mirando hacia atrás, si ese pasado es terrible, se convierte auténticamente en una estatua de sal, es decir, en un ser amargado por el pasado. Por eso nosotros mismos, cuando vemos a alguien desesperado y triste y amargado por algo que ha hecho ayer o anteayer o hace 3 años o en su juventud, le decimos, mira, olvídate de eso y empieza de nuevo. Borrón, todo, olvídate. Y sin embargo nosotros, los mismos, las mismas individualidades, las mismas personalidades individuales, nos preguntamos por qué Dios habrá dispuesto el olvido del pasado. Pues por esa misma razón que nosotros le aconsejamos a ese ser que se olvide de lo que ha hecho en el pasado y empiece de nuevo y que siga caminando y que tire hacia adelante. Y que se olvide ya de lo que hizo en el pasado, que eso ya no se puede reformar. Por esa misma razón tan simple. Entonces, vemos que lo del olvido del pasado es una bendición y no es un inconveniente. Con todo, queridos hermanos, los espíritus han explicado muchas veces que el olvido del pasado no está al olvido. Me voy a explicar. Todas aquellas personas que deban recordar el pasado, Dios tiene muchos mecanismos para que estas personas lo recuerden, ya sea de modo natural, ya sea a través de la terapia de existencias pasadas, porque vamos a recordar una cosa, queridos hermanos, las investigaciones que se conocen en las tierras, los descubrimientos que hay en la Tierra, son siempre autorizados desde el más allá y son graduados a la elevación, a la evolución de toda la humanidad del globo terráqueo. Entonces, si la terapia de vidas pasadas ha llegado, se ha incorporado como una terapia en nuestro mundo, es porque ya merecemos esa terapia. Ya la humanidad ha merecido que ese descubrimiento se hiciese. Por ello, todas aquellas personas que deban recordar o que sea conveniente que los terapeutas, que los psicólogos, que son los terapeutas de nuestro mundo, crean conveniente que esa terapia sea aplicada a la persona, pues así lo hará. Y esa persona recordará el pasado guiada por un psicólogo y eso no tiene ningún inconveniente porque yo en mi familia concretamente lo he vivido y bien de cerca y no ha tenido ningún inconveniente, al contrario, ha supuesto la solución a unos dolores, a unas jaquecas tremendas que con ningún otro método durante 3 años respondían a ningún tratamiento. Y sin embargo, con una terapia de vidas pasadas aplicada por un psicólogo colegiado aquí en Sevilla, pues esa persona eliminó esas migrañas, esas jaquecas que, insisto, a ningún tratamiento, con ningún tratamiento remitía.
Eso por un lado. Por otro lado, insisto en que el velo del olvido es muy transparente. Si honestamente nosotros tomamos un papel A4 común, y lo dividimos en varias, verticalmente, en varias partes, ese papel, y en él escribimos aquellas tendencias buenas y malas que observamos en nosotros desde que éramos pequeños, nosotros vamos a tener una idea ligera del tipo de vida que llevamos en nuestra vida anterior. Digo tendencias y me remito a lo que prescriben los propios espíritus superiores, a Allan Kardec, cuando en el libro de los espíritus, de la pregunta 386 para adelante, hablando de las simpatías y antipatías terrestres y de otras cuestiones concernientes a las relaciones entre espíritus reencarnados, habla, si estudiamos nuestras tendencias, dicen los espíritus superiores a Allan Kardec, que podremos llegar a conclusiones muy válidas sobre qué tipo de vida llevamos en la vida anterior. También Allan Kardec pregunta a los espíritus si las pruebas y las expiaciones que salen al paso de la criatura humana cada día son indicativas del tipo de vida que llevábamos en la vida anterior. Pueden serlo, pero pueden no serlo, porque nosotros no sabemos cuáles son pruebas y cuáles son expiaciones. También los espíritus superiores dan a Allan Kardec una pista para distinguir las pruebas de las expiaciones, pero también advierten que no es una regla definitiva, que no haya excepciones. Ellos explican a Allan Kardec que cuando el espíritu acepta resignado, con resignación, una circunstancia dolorosa, puede indicar que es una prueba escogida por él. Y que cuando se revela, entonces ahí se trata de una expiación. Pero también tiene sus excepciones. Por cuanto hay varios tipos de reencarnación. Sí. Principalmente existen dos. Aquellas reencarnaciones en las que participa activamente el espíritu reencarnante, y aquellas otras que denominan como obligatorias o constrictivas, que son aquellos espíritus que, no teniendo las condiciones mentales suficientes, no pueden participar de modo activo en su reencarnación. Y entonces, claro, todo lo que surja ante ellos que implique un dolor o un mayor o menor, lo van a tomar con una rebelión tremenda. De modo que en lo que tenemos que fijarnos es en nuestras tendencias. También debemos fijarnos cuando surgen las distintas situaciones, las distintas circunstancias en nuestra existencia, en nuestra vida. También debemos fijarnos en lo que nos dice nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos habla de ese hecho que surge ante nosotros.
porque cuando estamos en la erraticidad, en el mundo espiritual, en ese periodo de entre vida y vida, vida física y vida física, que denominamos erraticidad, el espíritu, cuando desencarna, vemos pasar toda nuestra vida delante de nosotros. Y en esa sucesión de fotogramas, por así decirlo, de nuestra vida, comprendemos las situaciones que hemos hecho mal y que debimos hacerlas de otra manera. Claro, mientras estamos en ese interín entre vida y vida, en la erraticidad, somos espíritus errantes, reflexionamos sobre aquello que debimos hacer y no hicimos, o sobre aquello que no debimos hacer y por el contrario hicimos. Y llegamos a conclusiones y solicitamos que esas pruebas o esas expiaciones vuelvan en la vida siguiente, se repitan, para ver si nosotros somos capaces de vencernos a nosotros mismos y superar esas pruebas o esas expiaciones. Y claro, cuando esas circunstancias aparecen ante nosotros, nuestra conciencia nos habla. Si estamos atentos, nuestra conciencia nos habla. Es por eso, entre otras razones, que Jesús nos aconsejó hace 2000 años, orad y vigilad. Hay que vigilar nuestros propios sentimientos, lo que nos dice esa guardiana de nuestra probidad, la conciencia. Porque cuando ante nosotros pase una prueba o una expiación, ella nos avisará de algún modo y nos dirá, cuidado, que aquí ya metiste la pata durante muchas vidas. Claro, no nos lo va a decir con estas palabras, pero nosotros vamos a sentir unas vibraciones especiales, como diciendo, ojo con lo que haces. Que aquí ya repetimos prueba de modo secular. Así que cuidado con cómo reaccionas. Reflexiona. No actúes con ímpetu, piénsalo. Piensa bien lo que vas a decidir. Ahí está el papel de nuestra conciencia. Es la que nos llama la atención. Claro, no nos dice con estas palabras, cuidado que aquí llevas fallando 24.000 vidas. No. O 18 vidas, o 3 vidas, o una vida. Simplemente de nuestro interior recibimos una llamada como diciendo, cuidado. Mira lo que reflexiona, lo que vas a hacer, cómo vas a actuar, porque no es tan fácil. Ahí estamos ante una prueba, ante una expiación que corresponde a una vida anterior. Ahora bien, ¿a cuál? ¿Eso qué más da? Muchas personas tienen curiosidad. Yo suelo decir siempre que la curiosidad tiene un límite. La curiosidad es buena en el sentido de tener inquietud por nuevos conocimientos. Hasta ahí estamos en el punto positivo de la curiosidad. Claro, traspasado ese punto, es una curiosidad, por así decirlo, perniciosa. Porque aquella curiosidad que no tiene un fin, que no nos resulta útil, es inútil y por tanto pernicioso. Yo creo que esto no hace falta explicarlo mucho porque todos sabéis a lo que me refiero. Por lo tanto, si a mí me apetecería saber quién he sido en la vida anterior, voy por mal camino. Porque eso es curiosidad insana.
y no me va a llevar a ningún sitio bueno, porque todos sabemos que la influencia de los espíritus existe, al menos en el punto intuitivo. En el punto intuitivo existe. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos quién he sido en la vida anterior, con seguridad no nos va a faltar algún espíritu burlón o algún enemigo nuestro del pasado que nos va a suministrar una información que valgamos de broma para varias generaciones. Es el caso de esas personas que aseguran haber sido Juana la Beltraneja o incluso María de Nazaret o el propio Jesús. Esas barbaridades. Y hay pues 18 o 20 personas que aseguran haber sido el César. Pues bien, a lo mejor ninguno de esos 18 que aseguran haber sido el César lo son. Con seguridad solamente puede haberlo sido uno, no los 18. Por lo tanto, tengamos cuidado con esta curiosidad insana. Porque ¿qué más da que hayamos sido César o que hayamos sido uno de los esclavos de César? Es la misma cosa, esto no importa. Todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros vamos desde el átomo hasta el ángel. Por lo tanto, la individualidad, la personalidad que hayamos desempeñado en otra existencia no tiene ninguna importancia en esta. Nuestra preocupación, nuestro denuedo, nuestro celo debe de ser el cómo empleamos el tiempo en esta vida. Cómo estamos caminando en esta existencia. El cómo hemos caminado en otra, esto es una cosa que no tiene ninguna importancia. Es una personalidad pasada. Y os voy a decir una cosa, anclarse en qué hemos sido en otra vida es un desequilibrio, constituye desequilibrio en la persona. Está denotando un desequilibrio importante, puesto que está preocupándose más de una individualidad que ya no existe que de la propia individualidad que es la presente, que es la que nos debe preocupar. Eso es como aquel que se preocupa del pasado y descuida el presente. Por lo tanto, seamos inteligentes, aunque creamos o no, al menos conduzcámonos con inteligencia por la vida. Y no me podéis negar que no es muy inteligente preocuparse por el pasado y descuidar el presente. Eso es como el que va conduciendo un vehículo y se le ocurre mirar para atrás en vez de atender a la conducción que lleva por delante. Queridos hermanos, van a ser las 12:30, llevamos 1 hora de programa. Os invito la próxima semana en el que daremos otro tema, hablaremos de otro tema, sin duda interesante para todos nosotros, y os espero. Nada más, y que tengáis una muy feliz semana, y lo que queda de fin de semana, pues pasadlo lo mejor que podáis y sepáis.